En el programa de hoy, ante el aumento de contagios de coronavirus, el Papa mantiene distancia de seguridad en la audiencia general. Además, Santo Padre envía 3 propuestas ante la crisis del cambio climático en evento TED. Y Federación Provida denuncia que ley del aborto en España es injusta y destruye vidas. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo programa más en EWTN Noticias. Soy Natalie Paredes. Yo soy Eddie Rodríguez Morel, gracias por acompañarnos. Iniciamos el programa y nos vamos hasta Roma, donde se encuentra nuestro corresponsal Miguel Pérez Pichel, quien nos tiene noticias sobre la audiencia general del Papa Francisco celebrada este miércoles. Adelante, Miguel. Hola amigos, saludos desde Roma. Como cada miércoles, el Papa Francisco presidió la audiencia general desde el Aula Pablo VI del Vaticano. El pontífice, ante el aumento de contagios de coronavirus en Italia, ha querido extremar las precauciones y así lo explicó durante la audiencia. El Papa Francisco, durante la audiencia general, suele acercarse a los peregrinos y saludarlos personalmente antes de concluir el encuentro. Sin embargo, en esta ocasión ha preferido no hacerlo para evitar posibles contagios de coronavirus. El Santo Padre explicó que con los nuevos requerimientos adoptados por las autoridades públicas en Italia para garantizar la salud, es mejor mantener las distancias y, sobre todo, con los enfermos siempre presentes en primera línea en la audiencia general. Antes de dar comienzo a la audiencia, el Santo Padre quiso saludar a los padres del sacerdote italiano recientemente asesinado en la diócesis de Como por una persona a la que estaba ayudando. El Papa Francisco se encontró con los padres del sacerdote italiano Roberto Malgresini, asesinado el pasado mes de septiembre por una persona sin hogar a la que estaba ayudando. El sacerdote de 51 años y perteneciente a la diócesis de Como murió acuchillado en su hogar. El pontífice afirmó que las lágrimas de esos padres son solo suyas y cada uno de ellos sabe cuánto ha sufrido al ver a este hijo que ha dado la vida en el servicio a los pobres. Cuando nosotros queremos consolar a alguno, dijo el Santo Padre, no encontramos palabras porque no podemos llegar a su dolor, porque su dolor es solo suyo, las lágrimas son solo suyas. Por otro lado, en su catequesis, el Papa Francisco continuó con la serie sobre la oración e invitó a los fieles a rezar con el libro de los Salmos. El Papa Francisco en su catequesis explicó que el libro de los Salmos es un libro que enseña a rezar. Afirmó que al leer los Salmos se aprende el lenguaje de la oración, la palabra de Dios que se emplea para comunicarse con Él. En la Biblia encontramos el libro de los Salmos, que está compuesto solamente de oraciones. Nos enseña a rezar a través de la experiencia del diálogo con Dios. Al leer los Salmos aprendemos el lenguaje de la oración y encontramos en ellos la palabra de Dios que los humanos usamos para comunicarnos con Él. Los salmos son invocaciones, a menudo dramáticas, que brotan de nuestra existencia. Rezando con ellos, el sufrimiento se transforma en pregunta. Entre las muchas preguntas hay una que está siempre presente. ¿Hasta cuándo? Es un grito que surge de la enfermedad, o de la persecución, o de la muerte. Cuando la oración se hace pregunta, ya es camino y principio de salvación. El sufrimiento es algo común a todos, creyentes o no creyentes. En el Salterio el dolor se convierte en relación, un grito de auxilio que espera ser escuchado por un oído atento. Ante Dios no somos extraños ni somos números. Nos conoce a cada uno por nuestro nombre y nuestros dolores son sagrados para Él. En la oración nos basta saber que el Señor nos escucha. En ocasiones los problemas no se resuelven, pero los que rezan saben que muchas cuestiones de la vida quedan sin una solución. Sin embargo, siendo conscientes de que Dios nos escucha, todo se vuelve más llevadero. Si permanecemos en relación con Él, ante nosotros se abre un horizonte de bien y de esperanza. Por el momento, esta es toda la información. Informó desde Roma para EWTN Noticias Miguel Pérez Pichel. Gracias, Miguel, por la información. Ahora les contamos que el Santo Padre ha enviado durante un evento digital de TED 3 propuestas ante la crisis del cambio climático. Veamos.
El pasado sábado 10 de octubre, el Papa Francisco envió 3 propuestas a los participantes del lanzamiento de Countdown, un evento digital de TED organizado a nivel mundial para encontrar soluciones inmediatas en respuesta a la crisis del cambio climático. Para el Santo Padre vivimos un momento histórico marcado por desafíos difíciles y un mundo sacudido por la pandemia que pone aún más de relieve otro desafío global, la crisis socioambiental. Por ello, propuso 3 líneas de acción bajo la mirada de su encíclica Laudato Si. Como primera propuesta, el Papa llamó a promover en todos los niveles una educación en el cuidado de la vivienda común, desarrollando el entendimiento de que los problemas ambientales están vinculados a las necesidades humanas, una educación basada en datos científicos y en un enfoque ético. Como segunda iniciativa, dijo que debemos poner el énfasis en el agua y la nutrición, ya que el acceso al agua potable y segura es un derecho humano esencial y universal. Por último, en su tercera propuesta, invitó a una transición energética, es decir, a una sustitución gradual pero inmediata de los combustibles fósiles por energías limpias. De esta forma, el Papa Francisco aseguró que cada uno de nosotros puede desempeñar un papel valioso para la casa común si todos nos ponemos en camino hoy sin postergar. Los seres humanos somos más conscientes en nuestros tiempos del impacto que tiene nuestra acción sobre el medio ambiente y su equilibrio. Y ahí tenemos que tener en primer lugar presente a los que podrían ser más afectados por él, que son las personas que generalmente tienen menos y que dependen más de los ciclos naturales en armonía. Así es que aquí la importancia de una ecología humana que pone al hombre al centro, pero también al hombre como el que ha sido encomendado por Dios como el guardián del jardín, el guardián de este hermoso planeta que queremos preservar para muchas generaciones. En otras informaciones les contamos que el Papa Francisco pidió rezar por las víctimas del conflicto de Armenia y Azerbaiyán. Hace unos días el Papa Francisco invitó a todos los feligreses a rezar por las víctimas y por todas aquellas personas que corren peligro debido al conflicto armado entre Armenia y Azerbaiyán. Así lo afirmó el Santo Padre al término del Ángelus Dominical del pasado 11 de octubre. En esa línea, el Sumo Pontífice manifestó su aprecio por el acuerdo entre los países en conflicto de cesar el fuego por razones humanitarias y con miras a alcanzar un pacto de paz sustancial. Además, recalcó que a pesar de que la tregua resulta demasiado frágil, esta debe reanudarse y añadió que él es cercano al dolor de la pérdida de vidas humanas, del sufrimiento acaecido, de la destrucción de los hogares y de los lugares de culto. Cabe recordar que uno de los últimos ataques por este conflicto fue el de la histórica catedral armenia de Gashan-Chertsos, en la ciudad de Shushi, en la región Nagorno-Karabaj, cuya soberanía se encuentra en disputa y la cual fue destruida como consecuencia de 2 bombardeos en los que resultaron heridas varias personas, un hecho que fue criticado con motivos religiosos y no militares, puesto que dicha ciudad se encuentra en un lugar aislado, lejos de cualquier zona estratégica que pudiera considerarse un objetivo militar. Hace unos días la presidenta de la Federación Española de Asociaciones Provida, Alicia Latorre, manifestó su rechazo ante el anuncio que hizo la ministra Irene Montero de ampliar la ley del aborto en el país. Para darnos más detalles al respecto estamos conectados con la misma Alicia Latorre, a quien le damos la bienvenida a EWTN Noticias. Alicia, es un gusto tenerte con nosotros en el programa. ¿Qué tal? Hola, encantada de estar aquí con vosotros. Alicia, para ponernos en contexto, cuéntanos cuál es la ley actual del aborto en España y qué es lo que pretende la ministra Montero. Bien, pues la ley ahora mismo recoge el aborto como un derecho, como una prestación sanitaria básica. Está financiada por el Estado y es aborto libre prácticamente todo el embarazo, porque es hasta las 14 semanas sin tener que alegar causa ninguna, hasta las 24 en caso de que se descubra algún problema en el hijo incompatible con la vida, aunque luego la hora de la verdad pues es cualquier problema, y luego prácticamente vamos sin límite cuando hay alguna, o bien que se descubra más tarde alguna malformación o pues alguna situación de urgencia que ellos llamen como urgencia de salud de la madre, etc.
Finalmente, Alicia, ¿qué acciones en concreto están realizando como Federación Provida para contrarrestar este anuncio de querer ampliar la ley del aborto en España? Bueno, nosotros va a ser el año que viene 40 años ayudando a mujeres embarazadas en dificultades. Nuestra principal tarea es seguir junto a ellas, porque hay problemas, pero la solución nunca es el aborto. Seguir junto a ellas y mostrar las historias de vida, de lo que es capaz una mujer con ayuda de seguir adelante con su hijo. También demostrar el dolor de las que han abortado, las consecuencias. Esa labor asistencial es la fundamental. Y luego también de concienciación social. En estos momentos no podemos salir a la calle debido al coronavirus, pero sí que podemos defender la verdad y desmontar los mitos y desmontar el hecho de que el aborto es un enorme negocio que mata a un ser humano inocente en las entrañas de la madre de una manera cruel como no se hace ni con los animales, y a la mujer le ocasiona no solamente consecuencias físicas sino psicológicas muchas veces muy difíciles o irreparables, muy difíciles de solucionar. Esto lo conocemos de primera mano, sabemos qué montaje hay a nivel internacional para tratar de introducir el aborto en todos los países como un derecho de la mujer, ignorando completamente al hijo y argumentando, bueno, no son argumentos, pero con un cientificismo total, fuera de todo sentido común de la ciencia, diciendo que es parte del cuerpo de la mujer, que es algo progresista, que la libera. Nosotros podemos afirmar no solo con los conocimientos científicos y del sentido común, sino la experiencia de tantos años, que el aborto no soluciona problemas, sino que crea otros más graves todavía, que tapa a veces problemas que hay, pues de abusos que ha habido dentro de la prostitución, los tapa estos problemas porque no va a la raíz de lo que ocasionan estos embarazos, que al mismo tiempo, y lo más fundamental, hay una víctima, que es ese hijo inocente, no solamente los problemas demográficos que estamos teniendo, por ejemplo, en España, sino que es una injusticia, que no son leyes progresistas en absoluto, que hay muchos intereses ideológicos y económicos detrás y que, desde luego, nosotros decimos un sí a la vida siempre, y esa es nuestra labor también cultural, de mostrar la verdad y de desentrañar todas las estrategias de la cultura de la muerte. Alicia Latorre, muchas gracias por habernos acompañado en EWTN Noticias. Muchísimas gracias a ustedes y mucho ojo, para los ojos bien abiertos para no caer en esta trampa, decir siempre sí a la vida, siempre estar junto al hijo y junto a la madre. Gracias por la oportunidad. Gracias nuevamente, Alicia. Amigos, tenemos que hacer una pausa, pero al volver, obispos participan en negociaciones para el diálogo nacional en Costa Rica. Además, presidente López Obrador critica a obispos por no rechazar el neoliberalismo como lo hace el Papa. Ya regresamos con más información en EWTN Noticias. Retornamos al programa y nos vamos hasta Costa Rica, donde está nuestra corresponsal Anastasia Telles, quien nos tiene noticias sobre los obispos del país, los cuales participan en negociaciones para el diálogo nacional en Costa Rica. Adelante, Anastasia. Hola amigos, este es el reporte para EWTN Noticias desde San José, Costa Rica. Les saluda Anastasia Telles. Iniciamos informando que la propuesta de negociación del gobierno central con el Fondo Monetario Internacional ha generado una ola de manifestaciones, bloqueos y protestas. Durante estas actividades no solo se han generado actos de violencia, sino también ha afectado directamente sectores productivos, empresas y particulares a lo largo de todo el país. En medio de este ambiente tenso, líderes de la Iglesia Católica han emitido mensajes llamando a las dos partes, gobierno y movimiento Rescate Nacional, al diálogo, a la serenidad e incluso a solicitar una tregua que permita una negociación. Hoy los obispos de la Conferencia Episcopal hemos hecho una experiencia de servicio, la Iglesia que quiere servir a la patria, y hemos hecho experiencia de la solidez, de la institucionalidad del Estado costarricense, sobre la cual descansa nuestra democracia. Continuando con noticias positivas, el Santuario Nacional de Nuestra Señora de los Ángeles en la diócesis de Cartago ha venido retomando paulatinamente las actividades luego de casi 6 meses de confinamiento y cierres debido a la emergencia mundial por la pandemia. Escuchemos las declaraciones del Padre Francisco Arias, rector del Santuario Nacional de Nuestra Señora de los Ángeles.
Queridos hermanos, reciban un cordial saludo desde acá, la Basílica de los Ángeles. Estamos en la entrada a la pilita del agua bendita que todos le tenemos tanta devoción. A lo largo de un proceso que hemos llevado conjuntamente con el Ministerio de Salud, hemos obtenido todo el protocolo y los permisos necesarios para que se abra esta área. Y para finalizar, el presidente de la República de Costa Rica, Carlos Alvarado Quesada, en uno de sus mensajes más relevantes, cerró su comunicación agradeciendo las oraciones por Costa Rica. Dada la tensión, violencia y vandalismo que se ha vivido recientemente por las negociaciones ante el Fondo Monetario Internacional, ¿por qué es representativa esta mención y agradecimiento por las oraciones en un mensaje presidencial? La razón es simple. Esta administración se ha caracterizado por apoyar la entrada en vigencia del matrimonio igualitario y el aborto terapéutico, dejando de lado los valores cristianos y religiosos que nos han caracterizado. Es por eso que llamó mucho la atención que en medio del sentimiento de tensión y de posiciones encontradas surja con humildad en el mensaje presidencial el llamado a no dejar de lado a Dios para poder salir de esta crisis que ha incluido violencia y vandalismo en los bloqueos por parte de movimientos que exigen el retiro de la negociación con el organismo financiero internacional. Bueno amigos, y de esta forma concluimos el reporte desde Costa Rica para EWTN Noticias. Adelante, estudios. Gracias, Anastasia. Por otro lado, el presidente de México, Manuel López Obrador, volvió a criticar a los obispos, esta vez por no rechazar el neoliberalismo, como dice hace el Papa. En recientes declaraciones del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el mandatario criticó a los obispos del país por no rechazar el neoliberalismo como lo hace el Papa y pidió que ojalá y cuando menos la jerarquía siga su ejemplo. De acuerdo a López Obrador, los discursos y homilías del Santo Padre han significado en sí mismas una renovación en la Iglesia Católica, porque aun cuando todas las religiones deben poner en el centro el humanismo, en muchos casos se olvida y se desvía la misión pastoral hacia otras concepciones. En esa línea, expresó que este Papa es distinto y cuestionó si es que en la jerarquía de la Iglesia Católica de México existe este discurso en contra del neoliberalismo. Sin embargo, el padre Hugo Valdemar, canónigo penitenciario de la Arquidiócesis Primada de México, sí subrayó que la historia de la nación no inicia con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y aseguró que hay varias cartas pastorales y documentos del episcopado que han hecho una puntual denuncia de las injusticias propias del liberalismo económico o neoliberalismo. Por lo tanto, expresó que si el presidente desconoce de ello, no muestra más que su desconocimiento de la Iglesia Católica y enfatizó que es una crítica totalmente fuera de lugar. Por otro lado, en México se desarrollará de manera virtual el Encuentro Mariano Diocesano 2020 en la diócesis mexicana de Cancún, Chetumal, en el estado de Quintana Roo, el cual tendrá como lema "No tengas miedo". Para contarnos más sobre este importante evento está conectada con nosotros Mari Carmen García Salvieda, responsable del comité organizador del Encuentro Mariano. Mari Carmen, bienvenida a EWTN Noticias. Muchísimas gracias, es un gusto poderlos saludar y hermanarnos en esta transmisión desde Cancún, Quintana Roo. Mari Carmen, cuéntanos, ¿cómo decidieron realizar este Encuentro Mariano en México, específicamente en Cancún, y cuál es su objetivo? Fíjate que este Encuentro Mariano tiene 25 años de estar sucediendo año con año. Y este año es su edición número 26, que será un poco especial, en parte por la situación de la pandemia. Será de manera virtual, pero no dejará de ser este espacio de encuentro y de celebración que año con año tenemos. El Encuentro Mariano en Cancún está pensado para ser un espacio de evangelización, sobre todo para aquellas almas muy alejadas de Dios, a las cuales queremos hacerles llegar este mensaje de vida y de esperanza siempre.
¿Y nos podrías comentar cuáles serán los temas o actividades que se abordarán durante este encuentro mariano y quiénes serán algunos de los expositores? Claro que sí, estamos muy contentos porque serán tanto temas como expositores que nos llenan de felicidad y de mucha ilusión. El encuentro mariano tiene su propio carisma, su propia dinámica, sus propios eventos y actividades que lo caracterizan mucho. La primera de ellas es una plática a cargo del señor canónigo Dr. Eduardo Chávez de la Basílica de Guadalupe, postulador de la causa de canonización de San Juan Diego. Nos va a hacer una comparación de esos mexicanos de 1531 con los mexicanos que vivimos estos días, a los cuales nuestra madre trae un mensaje de esperanza porque vivimos situaciones de desánimo y como que de preocupaciones y de sinsentido, de violencia. La madre nos va a recordar este mensaje de la Virgen de Guadalupe. También nos acompañará Pepe González, el maestro José González, al que con cariño le llamamos Pepe, que tiene su programa en María Visión. Él es un biblista que tiene ese don especial. Él nos hablará desde el punto de vista bíblico qué significa dar gracias. Y es que en nuestra iglesia de Cancún, Quintana Roo, estamos en una etapa de nuestra historia muy especial. Estamos celebrando 50 años de evangelización y la próxima elevación canónica de la prelatura a calidad de diócesis, por lo cual estamos muy agradecidos, y la confirmación de nuestro primer obispo diocesano. Él nos va a ayudar a meditar sobre qué hace el corazón del cristiano para dar gracias a Dios. Nos acompañará Eduardo Verástegui para dirigirnos en una devoción mariana por excelencia, que es el Rosario a los pies de nuestro Señor, y Eduardo no necesita presentación, ni mucho menos Nuestra Señora, a la que nos entregamos siempre con mucho cariño durante el rezo del Rosario. Y la cereza del pastel, nuestra celebración eucarística que presidirá Monseñor, nuestro querido obispo, donde presenciaremos la ordenación sacerdotal de Jesús Peña, el diácono Jesús Peña, que es el primero, por así decirlo, que inició su formación y su discernimiento vocacional desde el Seminario Menor de Quintana Roo. Ahora ya profesará y se ordenará sacerdote, y pues es una alegría para nosotros todo esto. Mari Carmen, por último, cuéntanos cómo pueden participar las personas que quieran ser parte de este encuentro mariano. Será de manera virtual, Dios mediante, el próximo 24 de octubre, a partir de las 4 de la tarde a las 8 de la noche, más o menos. Será en estos espacios de encuentro de redes sociales, en Facebook, en Instagram y en YouTube. En Facebook es muy fácil, solo tienes que unirte a Encuentro Mariano Cancún, o bien a través de la Diócesis Cancún-Chetumal o Catedral Santísima Trinidad de Cancún, o bien Vicaría de Pastoral de la Diócesis de Cancún-Chetumal. Será en Facebook Live. La transmisión también será en Encuentro Mariano en YouTube, y también en Instagram nos pueden encontrar como Encuentro Mariano. Mari Carmen García Salvieda, gracias por haber estado con nosotros en EWTN Noticias. Gracias, hasta luego. Los esperamos con mucho cariño. Gracias, Mari Carmen. Y en el marco de la fiesta litúrgica de la Virgen del Pilar y para conmemorar su día, la Asociación Internacional de Apoyo y Defensa de la Policía, junto con Extra News, lanzó un video en honor a esta advocación mariana y a la Guardia Civil de España. Veamos este homenaje. Virgen Santa del Pilar, estrella de la mañana, mira a tus pies de rodillas a la Guardia Civil de España. Mira a esos hombres alzados sobre el honor de su raza, forjadores de la historia, soldados de cuerpo y alma, que bajo la sombra erguida del crucifijo y la espada dieron su vida en los campos de numerosas batallas como ofrendas jubilosas en el altar de la patria. Fueron pechos generosos ante el clamor de las balas. Fueron para sus viudas recuerdos de amor y lágrimas. Cuando en acto de servicio la muerte cortó sus alas, hoy son ángeles custodios de una libertad sin rabia. Llevando la ley y el orden, con humildad y constancia, en uniformes de gloria, por los pueblos de la patria.
Tú, Pilarica, míralos ante tus plantas, cómo relucen al cielo con el aire de sus capas. Los emblemas de su escudo, hacha, corona y espada. Virgen Santa del Pilar, mírala por donde pasa. Mírala sobre los montes. Mírala rompiendo el alba. Mírala por donde viene la Guardia Civil de España. Y con eso hemos llegado al final del programa de hoy. Gracias por haber estado con nosotros. Nos vemos mañana con más información. No deje de seguirnos por nuestras redes sociales y en wtnnoticias.com.